para mí es de mucha alegría poder compartir. Eh, Quiero saludarles de una manera muy especial. Acá veo a mi hermano es Neider Londoño, bueno, y a todos los que se conectan en este momento, qué gusto poderles saludar a los que van a ver el video no en vivo, sino en diferido, creo que es que se dice también. Que el Señor sea bendiciéndoles de una manera muy especial. ¿Qué tal si oramos antes de empezar el tema? Pedimos la guianza del Espíritu Santo y pedimos al Señor que nos permita comprender y entender lo que vamos a mirar en esta noche, para nuestro provecho, para que seamos todos edificados, para que muchos lleguen al conocimiento, al entendimiento en esta noche. Señor, gracias por el pan que nos has dispuesto en esta hora. Gracias, Señor, por hablarnos, por darnos el entendimiento, por darnos el conocimiento. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites. Padre, rogamos que por favor tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Tu Santo Espíritu sea dándonos el entendimiento, Señor, el conocimiento, para poder entender y comprender todos estos misterios de tu palabra y que lo podamos creer, Señor. Revélanos con el espíritu de sabiduría y de inteligencia para poder asimilar, Señor, y que no quede en duda, sino que tu palabra quede como un fundamento establecido de lo que vamos a mirar en esta noche. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír. Rogamos tu dirección, rogamos tu intervención. En el nombre de Yeshua de Nazaret, te lo rogamos en esta hora, Padre eterno. Amén. Bueno, el tema que vamos a mirar en esta noche se llama El misterio de la mujer en el nuevo pacto. Bueno, era el ministerio, no misterio, sino el ministerio. El ministerio de la mujer en el nuevo pacto. Bueno, creo que después podemos editar eso. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a mirar dos versos importantes. El primero está en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19. Que vamos a colocar como base. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 19, cuando Pablo le habla a los gentiles, les dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Le puedo leer otra versión para que se pueda entender eso de advenedizo. ¿Sí? Mire cómo dice una versión. Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche eso. Y miembros de la familia de Dios. Voy a leer otra versión que es la CJ, que dice así: así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Mire qué tremendo como lo puso en esa versión. La Biblia de Dios habla hoy un poco más entendible, por decirlo así. Dice: por eso ya no sois extranjeros y no estáis ya fuera de vuestra tierra, sino que ahora compartís con el pueblo santo los mismos derechos. ¿Qué quiere decir lo mismo que un miembro o participante? Compartís con el pueblo santo los mismos derechos, dice, y sois miembros de la familia de Dios. Entonces, lo primero que vamos a colocar como base es lo siguiente: Dios tiene ¿qué? Una familia. Toda esta simbología en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo, de ver a Dios como papá, de ver a un hijo, de haber hermanos, nos da la idea de una familia. Y esta misma idea Pablo la va a repetir en Gálatas capítulo 6, versículo 10, que dice de la siguiente manera: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe. Entonces, lo primero que quiero que miremos es que tenemos una familia. Dios tiene ¿qué? Familia. Entonces, si estar en Dios, si estar en Cristo tiene que ver con estar en una familia, entonces cabe hacernos algunas preguntas que es relevante que las hagamos en esta noche. Pero primero empecemos a definir qué es una familia. La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos y primordialmente vinculados por relaciones de filiación o de pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia. Esa es una de las definiciones que yo encontré para hablar de familia. Entonces, si estamos hablando de familia, donde hay parentesco, donde hay una relación, donde hay un grupo de personas, sabemos que una familia está compuesta por un padre y una madre. ¿Y por unos qué? Y por unos hijos. ¿Cierto que sí? Es lo básico de la familia. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el papá en esta familia? Yahweh, el Señor, el Padre. Y saben, hermanos, que el Señor Jesús, Yeshua de Nazaret, cuando estuvo caminando por esta tierra, nos habló muchísimo del Padre. Y creo que en el contenido de los evangelios, que son espectaculares. Ahorita estaba escuchando a Juan Gosaín en una entrevista y decía que la Biblia es el libro que no sé, como que él admiraba mucho. Y lo hablaba desde el punto de vista literario. Y hablaba de los 4 evangelistas como unos excelentes cronistas, que cubrieron el acontecimiento como si fueran periodistas de Jesús de Nazaret. Entonces, en los 4 evangelios hay mucha profundidad al estudiar acerca del Padre con los ojos del corazón y el entendimiento en nuestra mente. Y Jesús habló muchísimo, como dice el Chavo del 8, ¿acerca de qué? Acerca del Padre. La revelación acerca de él es abundante. Él literalmente nos mostró al Padre. De hecho, cuando Felipe le pregunta allá en Juan capítulo 14 y le dice, muéstranos al Padre y nos basta, ¿sabe qué sucedió? Le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice tú, muéstranos al Padre. No solo habló del Padre, sino que lo mostró en su forma de ser, en su carácter, en su naturaleza. Sin embargo, hermanos míos, que me acompañan en esta noche, no podemos desconocer que entonces en la familia también hay una ¿qué? Hay una madre. Entonces présteme mucha atención. Tenga sus oídos abiertos. Tenga también ese odre abierto para lo que va a escuchar en esta noche. Porque solo los odres nuevos van a recibir vino nuevo. Y a veces hay cosas nuevas que se dicen y a veces no se entienden, entonces se juzgan muy rápidamente como herejías. Como cuando Jesús estuvo en la tierra y le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados, y ahí mismo los fariseos, los prushim chistaron y dijeron blasfema, este hombre habla blasfemias. Pero usted tiene que tener cuidado, tiene que tener entendimiento, una educación en leer la palabra de Dios, en la palabra de justicia, ser un experto para poder comer alimento sólido. Entonces mire lo siguiente, en una familia hay una mamá, pero antes de hablarle de la figura materna que tenemos, quiero decirle algo. Al final del tema, si Dios nos permite, no sé si hoy o en la próxima ocasión, vamos a hablar de la personalidad de los hijos de Dios. Vamos a hablar de la personalidad de cada uno de los que hemos nacido de nuevo, un nuevo nacimiento. Vamos a hablar de nuestra personalidad, que en fin de cuentas, la personalidad, para los que me están escuchando, tiene que ver con la genética, tiene que ver con el ambiente que nos rodeamos, tiene que ver con los valores y creencias, tiene que ver con experiencias afectivas, vínculo de apego, socialización.
Todo esto en el ámbito material lo vamos a trasladar al ámbito espiritual. Y vamos entonces a mirar qué es lo que está pasando y por qué hay hijos de Dios con una personalidad distinta a la que Dios quiere que tenga, que es conforme a la imagen de Cristo. Vamos a mirar qué es lo que está pasando en muchos hijos de Dios, porque no se sienten hijos de Dios, porque dudan de la paternidad de Dios. Lo asimilan en la Biblia, lo asimilan en los versos que leen, lo creen mentalmente, pero en el corazón hay ciertos problemas. Tenemos hijos de Dios dentro de las iglesias con ansiedad. Tenemos hijos de Dios dentro de las iglesias con temor. Tenemos hijos de Dios dentro de las iglesias con preocupación. Muchos hijos de Dios dentro de las iglesias con problemas psicológicos, con problemas emocionales y de muchos otros tipos. Y hermano Daniel, ¿qué tiene que ver esto con el ministerio de la mujer? Y ya vamos a ver cómo encaja. Y quiero que piense lo siguiente, mire. Estaba mirando la otra vez, no sé si fue en una lectura, o no sé si fue en una conferencia que estaba escuchando, donde el conferencista trae algunas estadísticas de qué es lo que ocurre en un hogar cuando falta la figura paterna. ¿Cómo crecen los niños? ¿Cómo crecen esos hijos? ¿Qué características se empiezan a desarrollar en su personalidad para bien o para mal? Y de la misma manera sería bueno mirar qué es lo que ocurre en un hogar o qué es lo que ocurre en una familia cuando los hijos crecen sin la figura materna. Así que si Dios estableció la familia, se supone que una familia íntegra, escúchenme bien hermanos y hermanas que me están escuchando, una familia íntegra es una familia donde está padre y madre y donde hay hijos. Y si usted puede mirar hoy, el ataque primordial es a la familia. Usted lo puede mirar. La Biblia dice que en los tiempos de Noé se casaban hombre con hombre. Porque así hay una versión que habla de cómo ahora, por ejemplo, hay padres que ya no quieren tener hijos. Y cómo un perro ha venido a ser el sustituto de los hijos. Pero me quiero centrar en la madre. Porque de alguna manera el cuerpo de Cristo ha reconocido la figura paterna. ¿Cierto que sí? Pero ¿saben qué, hermanos? En el cuerpo de Cristo, en muchos lugares, no en todos, se ha desconocido la figura materna. La figura materna se ha desconocido dentro de la iglesia en muchos lugares. Y saben que muchos ministerios no han permanecido porque no se ha honrado esa maternidad. Mire, vamos a hablar en lo terrenal y luego vamos a acomodar en lo espiritual. Entonces vamos a poner varios puntos. Pero le quiero dejar en claro que el modelo y el diseño de Dios de una familia está entre conocer padre, madre e hijos. Y si la Biblia nos está diciendo que Dios tiene familia, debe de haber un padre, debe de haber una madre y debe de haber unos hijos. Ahora, para circuncidar su corazón, para que no vaya a malentenderme. Está diciendo, hermano Daniel, que Dios tiene una esposa o que hay una diosa. No, 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 ya me va a entender más adelante. Así que tranquilo, puede respirar un poco tranquilo. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente y quiero que me acompañe. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué es lo que tiene que dejar el hombre? Padre y madre. Escúchenme bien. Cuando usted lee ese mandamiento, o más bien esa interpretación del que está escribiendo Génesis, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, vemos que Dios, en su infinita sabiduría y diseño, se había propuesto en sí mismo de que aquel hombre
que iba a contraer matrimonio viniera de un ambiente paterno y materno. ¿Qué mejor esposo o qué mejor hombre para desposar y casarse con una mujer y ser uno con ello que aquel que ha nacido en un ambiente propicio? Es decir, que tuvo la figura paterna por un lado, pero que por el otro lado también necesitó de qué? De la figura materna. Por eso dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, a ambos. Un buen diseño de matrimonio proviene de una antesala ideal, que es que aquel hombre que va a desposar a la mujer haya tenido una crianza de papá y de mamá. ¿Qué mejor procedencia para ser enriquecido, por ejemplo, con el afecto de mamá, con la ternura de papá, de mamá también, con los valores, con el honor del papá, con el respeto de papá? Pero con el cariño de mamá, con la disciplina de papá, pero con la ternura de mamá. Es un hombre que no va a carecer de lo que en nuestros días nuestras familias están careciendo. Lastimosamente sí, hay matrimonios que se dan, pero que no fue óptimo, porque a alguno de los dos les faltó padre o les faltó madre. Y sabía que eso crea inseguridades en los hijos, en los niños. Usted no sabe cuántas mujeres que hoy tienen una vida de promiscuidad, desde el punto de vista de la psicología, ven reflejados en un hombre al papá que nunca tuvieron. Usted no sabe cuántos hombres que son muy duros hoy en día con sus hijos y con sus esposas fueron hombres carentes de un afecto, de una delicadeza y de una ternura materna. De alguien que cuando se aporreaba vendara sus heridas. De alguien que lo tuviera junto a su pecho. De alguien que secara sus lágrimas cuando venía mal. De algún bullying en el colegio o de alguna caída. Pero creció tal vez con un papá tosco, rudo. Entonces yo quiero que usted se vaya metiendo en el tema. Entonces, ¿qué mejor ambiente que tener un padre y una madre? De acuerdo al diseño de Dios. Un hijo proveniente de la crianza de un padre y una madre es un hijo que aprendió a honrar a ambos. Escúchenme bien esto. Y si hay jóvenes que me están escuchando, den gloria a Dios, porque si tienen a papá y a mamá, y si no, pues también da gracias a Dios que estás escuchando esta enseñanza y vas a poder ser educado y el Señor te va a empezar a hablar. Un hijo proveniente de una crianza de padre y madre aprenderá a honrarlos a ambos. ¿Usted cree que porque el mandamiento dice honrarás a padre y madre, no solo dice honrar a padre? Quiere decir que Dios no solamente está interesado en el hombre, sino que Dios también se interesa en quién, en la mujer. Ojo, porque estas son palabras grandes. Porque muchos han visto, y en cierta manera es verdad, en cierta manera, de que el Antiguo Testamento es muy ¿qué? Machista. Pero yo también veo de que en el Antiguo Testamento Dios se preocupa por la honra a la mamá. Si un hijo aprendió a honrar a su mamá, entonces creo yo que es apto para honrar a la futura madre de sus hijos. Ahora note, el verso termina, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién es una sola carne? Los dos, ¿quién? No, dilo como le ibas a decir. Mamá y papá. Está bien, hombre y mujer, sí, pero también son uno papá y mamá. Si ven la unidad íntegra que tenemos que tener. Reconocimiento de la figura paterna y la figura materna, que son uno. Estamos en la introducción, estamos colocando bases en el mensaje.
Padre y madre son una sola unidad para la familia. Y lastimosamente, hermanos, en nuestro tiempo y en nuestra generación hay familia con carencia de uno de estos dos roles, lo cual es un problema. Aunque muchos han llegado a crecer y a subsistir gracias a Dios, no obstante, en muchas de estos que han crecido y subsistido y han salido a flote, hay algunas carencias e inseguridades, complejos. Y por ende, también podemos entender lo que está pasando, entender lo que pasa en nuestros días. Que algunos rechazan a las madres porque no la tuvieron. Entonces se tiran en contra de las mamás, otras en contra de los papás. Amén. Entonces, mire, vamos a empezar el tema. Entonces voy a centrarme ahora sí en la figura de las mujeres, específicamente de las madres. Entonces, compartía yo ayer con un hermano y le decía lo siguiente. Le decía, mira hermano, ¿ustedes creen que cuál era el ambiente propicio o el lugar óptimo para Dios traer al Mesías? Porque nosotros siempre nos fijamos en lo grande de la doctrina, en lo grande de la profecía, pero recuerde que la Biblia dice que este misterio va conforme a la piedad, ¿cierto que sí? Este misterio va conforme a la piedad. Así que hay cosas que tocarán nuestro corazón a medida que vamos viendo el misterio. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el ambiente propicio para que naciera el Maestro, para que naciera el Mesías, cuál era? Debía ser un ambiente ¿qué? Óptimo. Un ambiente donde hubiera ¿qué? Un padre y un ambiente donde hubiera una madre. Ese es el ambiente propicio. Pero entonces, ¿qué calidad de madre tuvo que tener Jesús? ¿Cualquier madre? Mire, Dios tenía que asegurarse de que el ambiente y el hogar donde iban a ser su hijo fuera el ambiente propicio. ¿Usted se imagina al niño Jesús carente de afecto materno? ¿Usted se imagina al Señor Jesús acomplejado porque en su casa no recibió amor? No sé si me está entendiendo. Dios tenía que asegurarse de que el Salvador del mundo creciera en las condiciones óptimas. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en María. La Biblia dice en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa el de las perlas. Y sin embargo usted ve que Dios halló una. ¿Quién? María. Fue una mujer virtuosa tanto que la escogencia fue del cielo para traer a su hijo al mundo. María halló gracia ante los ojos de Dios. Era una mujer íntegra. Yo creo que era una mujer tierna, una mujer cariñosa. Porque aquel que iba a sanar a los quebrantados de corazón, que iba a vendar a todos los enlutados, tenía que provenir de un ambiente propicio. ¿Cierto que sí? Ahora pensemos en el padre, en José. ¿Qué podemos decir de José? José era un hombre tan justo que dice la Biblia que, porque a él no le había sido revelado, dice la Biblia que él pensaba que María le había ¿qué? Le había engañado. Pero era tan justo que dice la Biblia que él pensó dejarla secretamente para no difamarla. Porque sabe que si hubiera hecho eso la hubieran ¿qué? Apedreado. Imagínese la justicia de José. Y miren lo que la Biblia le llama justicia. Como era justo, pensó dejarla secretamente. Así que aquellos que divulgan el pecado, me parecen a mí que no son personas justas. Pero aquellos que en lo secreto saben manejar las cuestiones del hermano, la Biblia los llama justos. Y José prefiere dejarla en secreto para no difamarla.
aunque en su mente él sabía que había hecho mal. Justo era José, un hombre trabajador. Y también vemos en José un hombre espiritual. Hermano Daniel, ¿cómo así que un hombre espiritual? Porque cuando le aparece el ángel, él cree el mensaje del ángel, de que lo que había en María era por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora usted puede imaginarse, todos los religiosos del pueblo, todos los fariseos, todos los maestros de la ley, no pudieron aceptar a Cristo porque no venía conforme al paradigma y conforme al modelo que les habían enseñado en las sinagogas. Pero José, a la voz del ángel, fue capaz de creerlo. Nicodemo, maestro de la ley, no pudo comprender el nuevo nacimiento ni las palabras de Cristo. Pero José pudo creerlo. Así que creo que era un hombre espiritual. ¿Me está siguiendo? Así que cuando hablamos del padre y la madre para el Mesías, no podemos ignorar, hermanos, que los niños carentes de afecto, de acompañamiento, de tacto, también de disciplina, sufren de un buen desarrollo personal, sufren de complejos, de inseguridades, de carencias, desarrollan complejos en su personalidad. Así que el padre y la madre de Jesús debían de ser hombres justos, amorosos, íntegros delante de Dios. El Salvador del mundo no podía ser acomplejado ni carente de afecto en su familia. ¿Me siguen? Entonces ahora sí vamos a entrar en el tema. Y el verso base que vamos a utilizar es el siguiente. Quiero que me acompañen por favor al libro de Juan capítulo 19, versículo 26 al versículo 27. Quiero saludar a todas las mamás que nos puedan estar viendo, que vayan a ver esta enseñanza. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial y sobreabundantemente. Juan capítulo 19, versículo 26 dijo: cuando vio Jesús, ¿a quién? A su madre y al discípulo a quien él ¿qué? Amaba. Escuche esto, que estaba presente, dijo a su madre. ¿Qué le dijo a su madre? Mujer, ojo aquí, hermanas, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió, ¿en dónde? En su casa. Aquí hay algo muy impresionante, hermanos, que me están escuchando. Porque al que le están colocando una mamá, él ya tiene mamá. Si usted va a otro verso en la escritura, se va a dar cuenta que la mamá del discípulo amado, que es Juan, hermano de Santiago, una vez vino ante el Señor y le dijo que les permitiera a sus dos hijos sentarse en uno a la derecha de él y el otro a la izquierda. Ellos ya tenían mamá. Entonces la primera pregunta que debemos de hacer es ¿por qué Jesús le está colocando al discípulo amado una madre? Pues, porque esto entra dentro del nuevo pacto. Porque después de que muere Jesús, él sube al cielo, se consuma el nuevo pacto y María sigue junto a Juan. Y usted la va a ver en los relatos junto a los apóstoles. Lo primero a notar es qué clase de madre era Miriam. Ya dijimos que era virtuosa, que hasta el mismo Dios la escogió. De que el mismo Señor la delega como madre de un apóstol, que según Corintios 12, versículo 28, es la primera autoridad después de Cristo, por hablarlo así, de la iglesia. Pablo dice muy claramente que en la congregación Dios puso primeramente a unos apóstoles, luego profetas, tercero maestros. El que está aquí es un hombre que dice la Biblia de que en los cimientos de la Nueva Jerusalén tiene su nombre. Es un hombre que en el mundo venidero va a gobernar en 12 tronos, en uno de los 12 tronos. Le está colocando una figura materna ¿a quién? A un apóstol.
Dice madre. Le dice a él, he aquí tu madre. ¿Qué implicación tiene eso? Porque dice la Biblia que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? De mamá. Yo ya le dije a usted que él tenía mamá. Vamos a confirmarlo. Para que usted vea que él ya tenía mamá. Mateo capítulo 20, versículo 20. Mire, dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a quién? A tu izquierda. Quiere decir que Juan tenía ¿qué? Mamá. Pero Cristo le está colocando a María como mamá. Y a ella le está dando un hijo. Así que le quiero preguntar, así que lo que han enseñado en la cristiandad de figura paterna, de padre espiritual o madre espiritual, no está mal. Y parece que sí está bien. Porque en este verso encuentro yo que a un apóstol le están colocando una mamá, una figura materna. ¿Cuánto necesitaba este discípulo amado de la maternidad de María? En el sentido que espiritual y tal vez material. Notemos que el mismo Señor de la iglesia comisionó a una mujer, una madre, para uno de sus apóstoles. Y esto es una realidad que no podemos ignorar. Y si le colocó una madre era porque la necesitaba. Y esto es tremendo, hermanos. Hay numerosos versos que quiero que miremos de María junto con los 12 apóstoles. Y saben qué, hermanos, y yo creo que la escritura simplemente no nos quiere dar una información de que María se mantenía con los discípulos o los apóstoles, sino que también hay un papel de la mujer puesto por quién, por Jesús. Oh, hermanas que están acá, madres que están acá. Vamos a leer el primer verso, libro de Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, vamos a leer desde el versículo 13, por favor, hermano Yehezkel. A propósito, quiero decirle algo. ¿Sabía que hay muchos pastores? ¿Hay muchos líderes? ¿Sabía que hay muchos profetas que Dios usa y ha usado? Pero sabía que ahora entendemos la necesidad de por qué hay esas figuras puestas por Cristo Jesús espiritualmente, porque ya hablamos que María no era la madre biológica. Ahora entendemos por qué son puestos. Porque Dios quiere a esos hombres y mujeres de Dios íntegros. Entonces muchos carentes de papá o de mamá, Dios ha puesto dentro de la iglesia a padres y a madres. Porque Dios quiere que los líderes de la iglesia desarrollen un servicio a plenitud. Hermanos, yo he conocido algunos líderes que sufrieron complejos con sus padres. Y eso repercute en algún grado en la manera de enseñar y de pastorear a las ovejas. Repercute en el servicio. Entonces muchos pastores no tienen tacto porque ellos no lo tuvieron con su mamá. Tal vez sufrieron rechazo de su mamá. Tal vez la mamá nunca los vio como a hijos amados. Y entonces hay un conflicto y hay problemas. Creo que es una de las razones y tiene que ver por qué Jesús coloca a María para Juan. Entonces mire, Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, está diciendo el nombre de los 12.
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús. ¿Y con sus qué? Y con sus hermanos. Quiero tomar como ejemplo a María, que es la que estamos hablando hoy, como mujer virtuosa, no para adorar a María. Porque si usted nota ahí, María, a la que le interceden muchos, ahí ella está intercediendo y permaneciendo en ruegos. Yo creo que había un papel muy importante en todas aquellas mujeres que seguían el ministerio de Jesús. Con las mujeres, plural, y con María, la madre de Jesús. Noten que en Cristo los apóstoles eran acompañados por madres. Mire, esto es tan espectacular que hay un verso, creo que no lo puse aquí, pero hay un verso, y esto se va a poner crítico ahorita, donde el Señor Jesús dice, mi madre y mis hermanos. Oiga, porque el Señor dice, mi madre y mis hermanos son. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son. Y lo habla en sentido ¿qué? ¿Biológico o espiritual? Por favor. Vamos a meternos en el tema. Mire, cuando vienen a decirle a Jesús que María y los hermanos fueron a espiritual. Mis madres y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Ahí ya se salió el punto de vista biológico, así que podemos hablar de madres espirituales. No es una herejía. Quiere ver que Pablo también reconocía a una de las hermanas como madre suya. Mire, Romanos capítulo 16, versículo 12 al versículo 13. Esto le va a servir mucho, porque ustedes, hermanas, muchas van a ser llamadas como madres para hijos que van a venir y que Dios va a usar. Y Dios se las va a encomendar a ustedes para que puedan guiar a ese ministro, a ese apóstol, a ese siervo de Dios, que tal vez no es su hijo biológico. Ojo a lo que estoy diciendo. Romanos 16, 12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa. Oiga, qué nombres tan bonitos, ¿sí o no? Las cuales trabajan en el Señor. Las cuales trabajan en el Señor. Y saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y mira el versículo 13. Y saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, ¿qué? Y mía. El poder de una madre es tan grande que ellas van a dar a luz. Vamos a mirar el siguiente verso. Estamos hablando de la maternidad y el ministerio de la mujer dentro de la iglesia y estamos empezando. ¿Por qué es tan importante la maternidad o la figura o el papel de la mujer dentro de la iglesia? ¿Cuál es una de las características de las mujeres? Que ellas dan a luz. Vea, vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Miren, hermanos, esto cómo es de cardíaco, y acá lo dice simbólicamente, pero después vamos a ver que tiene mucho sentido con nuestra mamá, que no conocemos espiritualmente. Podemos hablar de la maternidad en muchos sentidos, vea. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Escucha esto, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora entiende por qué es tan crucial el papel de madres espirituales dentro de la iglesia. ¿Y por qué no se pueden desechar? Porque ellas ¿qué? Porque ellas dan a luz. Usted va a entender por qué en el libro de Apocalipsis se le habla ¿a quién? A Jezabel. ¿Y por qué el diablo utiliza un espíritu de qué? De Jezabel.
porque es que mujer y también es que madre. Vea, vamos a leerlos, porque de pronto no se puede entender esto muy bien. Vamos a mirar. Hermano, este tema es tremendo, vea. Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. Vea, leamos desde el versículo 20. Para mostrarle de que aquí Jezabel no solamente es el papel de mujer, que tiene que ver con seducción, sino que también hace el papel de madre. Miren, hermanos, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí es el papel de seducción. ¿Por medio de qué? De la enseñanza. Pero mira el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella y a los que con ellas, ¿qué? Adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, ¿qué dice? Y a sus hijos heriré de muerte. Las mujeres tienen la capacidad de dar a luz. Espiritualmente se lo voy a explicar. ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con la mujer qué? Samaritana. ¿Quién fue la que les predicó a todos los de Samaria y que dice que toda esa aldea se vino tras ella a conocer a Jesús? Una mujer. Tienen la capacidad de dar a luz. Por eso es muy importante las hermanas dentro de la iglesia. Necesitamos a las hermanas dentro de la iglesia. Se lo voy a mostrar también en el Antiguo Testamento para que lo pueda mirar y lo pueda discernir. ¿Sabían, hermanos, que la Biblia dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas por el espíritu? ¿Y sabe qué significa eso? Lo aprendí en estos días. Significa que en Cristo somos una nueva creación. Y si somos una nueva creación en Cristo Jesús, quiere decir que las cosas viejas ya pasaron. Así que la mujer dentro de Cristo viene a ser más grande que la mujer en el principio, que Eva. Yo ya no puedo juzgar, escuchen hermanos, yo ya no puedo juzgar a una hermana en Cristo como si fuera una mujer ¿qué? Normal. Por eso vamos a analizar los textos. Cuando aparentemente Pablo habla y dice a la mujer que no le permite hablar y dice que la mujer calle en la congregación porque ella fue la que pecó primero. Porque en Cristo todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Y Pablo dice, miren hermanos, quiero que leamos el verso. Porque el espiritual juzga conforme al espíritu. Por eso muchos cuando leen muchos versos se pierden y peor cuando no han investigado ni han estudiado. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 27. Gálatas capítulo 3 versículo 27. Que esto es crucial, hermanos y hermanas que me están escuchando. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Y todos es, todos. Quiere verlo específicamente, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Y mire, esto fue lo que me impactó. No hay varón ni mujer. ¿Qué significa esto? Que en Cristo Jesús el hombre no es más grande que la mujer, ni la mujer es más grande que el hombre. ¿Y qué también significa? Que ya yo no debo de mirar a la hermana en Cristo o a la mujer en Cristo como la veían antes, como a Eva. Porque ya esta mujer dentro del nuevo pacto está revestida ¿de quién? De Cristo. Quitó esa línea divisoria, esa segregación de clases, de judío, de griego, de hombre y de mujer, de esclavo y de libre. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto le va a usted permitir discernir, y ahorita lo vamos a ver conforme a documentación en la próxima, cómo esos dos pasajes donde aparecen en contra de la mujer no pasan la prueba. Lo vamos a mirar después. Pero entonces yo le quería mostrar en el Antiguo Testamento Jueces, capítulo 5, versículo 7. Espero que todas las hermanas estén tomando notas
y puedan tener gozo en sus corazones y tener fe de lo que hoy les estamos enseñando. Y que muchos de nosotros, hombres, líderes, reconozcamos el papel de la mujer y de la maternidad espiritual dentro de la congregación. Es verdad. Vamos a leer. Miren lo que dice. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Cómo se levantó Débora? ¿Cómo qué? Como madre en Israel, y era una profetisa. ¿Y cuándo se levantó como madre en Israel? Cuando las aldeas estaban abandonadas y cuando había decaído. Y ese decaimiento fue hasta que Débora se levantó como una madre. Las mujeres, escúcheme bien las hermanas, y líderes, sean profetisas, sean pastoras, maestras, evangelistas, ustedes mujeres han de levantarse dentro de la congregación como qué, como madres, porque el día de que la mujer en su ministerio pierde de vista que es levantada como una madre, ya empieza a ser como una señora. Y hay que tener mucho cuidado con eso. María fue puesta como madre. ¿Usted sabía que muchas veces cuando la mujer manda, la mujer es cruel? Y mucho, dice acá una hermana. Sí, eso es sinceridad. Versículo 8. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, escucha hermano, y se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Miren lo que dice esta mujer, hermano. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Oiga, Débora fue madre, inclusive de los jefes de Israel. Dice, mi corazón es para ustedes. Tremendo, ¿no le parece? Como una mamá. Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Yahweh. Mire que la maternidad, hermanos, por favor, esto es crucial, que el Espíritu abra los ojos de mucho. Mire que la maternidad hasta en el Antiguo Testamento se ve. Le voy a dar otro pasaje para que usted pueda observar de cómo la Biblia hebrea nos enseña de la maternidad y cómo la honra. Y les quiero enseñar a través del Padre, y conforme me ha enseñado, que si nosotros en Cristo Jesús honramos a las figuras paternas y nos olvidamos de las maternas, muchos ministerios van a decaer y no se van a mantener, porque lo óptimo es que en la familia, padre, madre, hijos. Génesis capítulo 24, versículo 60, para mirar cómo en la Biblia hebrea honra la maternidad. Ya le mostré, hemos visto varios pasajes. Jueces, honra a tu padre y a tu madre. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Nos habla mucho ese trasfondo. Y aquí en Génesis 24, 60 dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra. ¿La bendijeron quiénes? Sus hermanos. Sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. La bendicieron diciéndole que, sé madre. Sé madre. Mire cómo hay un reconocimiento en la Biblia hebrea de la maternidad. ¿Lo está viendo o no? Eso espero que lo vea. Hermanos, ¿usted cree que por qué en nuestro tiempo hay un ataque que yo creo que proviene del enemigo y es espiritual en contra del ministerio de la mujer? En contra de que la mujer hable, en contra de que la mujer tenga cargos dentro de la congregación. ¿Usted cree que por qué les dan tan duro? Qué tremendo, hermanos. El hombre espiritual, escúcheme bien, saben que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas y que hay una renovación. Y que estas hermanas nuestras que están en Cristo Jesús no las he de juzgar como las descendientes de Eva. Es más, sabía que la Biblia habla de las hermanas como hijas de Sara y no como hijas de Eva.
No sé si me están prestando atención. Todos somos uno en Cristo Jesús. No hay hombre ni mujer en Cristo. Quita esa pared divisoria que se hizo por el pecado al principio. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 2, Pablo le dice a Timoteo que a las ancianas las trate como a madres y a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Pero ahí está otra vez el papel de madre. Y quiero terminar este segmento con lo siguiente. Hay un verso en el libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, que quiero que todos lo lean conmigo. Pero vamos a leer desde antes para que usted pueda analizarlo y pueda asimilar lo que vamos a hablar. 1 Corintios capítulo 14, versículo, vamos a leer desde el versículo 31. Por favor, hermanos Yehezkel. Hermanas, tomen apuntes y presten mucha atención, por favor. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos ¿qué? Aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mire que viene hablando de la profecía. Y en el capítulo 11 habla de que la mujer también es ¿qué? Profeta. Y que ella profetiza pero con la cabeza cubierta. Así que si profetiza la mujer en la congregación, significa que la mujer habla en público. Vamos a seguir leyendo. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí viene el problema. Vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. No hay ningún verso que habla acerca de la mujer esté callada en la congregación. No hay un verso así en la Biblia hebrea. Sigue diciendo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versículo 36, mire, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo hasta vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. ¿No le parece que el versículo 33 y el versículo el versículo 34 y 35 está como metido forzado? Y que si usted lee el 33 tranquilamente le da continuación desde el versículo 37 en adelante. Y que hay una contradicción cuando dice que la mujer calla en la congregación, si se supone que en Corintios, en este mismo libro, el capítulo 11 y versículo 5 habla de que la mujer profetice, pero con la cabeza cubierta. Y claro, y está hablando de los profetas de que hablen uno por uno. Entonces présteme mucha atención. Resulta que uno de los mejores investigadores que yo conozco, algunos los puede checar. Esto está documentado en un libro, si alguien lo necesita, es solamente un fragmento, pero él lo toca ahí. Desde el punto de vista académico, él no es religioso, él no es creyente, solamente él estudia las cosas desde el punto de vista académico. Y él hace un comentario y él dice que una notable mayoría de estudiosos opinan que este pasaje, aunque se halla en todos los manuscritos, es una clara glosa o es una clara, digamos, añadidura de un texto auténtico de Pablo. En otras palabras, 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35 parece ser un texto que espurio, es decir, un texto del cual que no escribió Pablo, sino que posteriormente fue añadido. Una de las cosas, hermanos, que ayudan a confirmar de que este texto es añadido es por la duda en la colocación. Mire, en los manuscritos, por ejemplo, como la Vulgata Latina y la versión siriaca, ¿saben dónde acomodan este pasaje? En el versículo 40. Entonces hay una dudosa procedencia en donde vamos a colocar el verso. En concreto, esta glosa sería la obra de un escriba que tenía unas ideas parecidas a las de los autores de las epístolas pastorales.
Por tanto, rechazamos este texto como espurio. Hermano, es una glosa. Es una glosa añadida. Ahora, hermano Daniel, pero es que también hay otro que está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al versículo 15. Vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 15. Preste atención. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda ¿qué? Sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿qué? En silencio. Porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Pero nosotros vimos que en Cristo no hay hombre ni mujer. Y que en Cristo, hermanos que me están escuchando, todas las cosas son hechas nuevas. Y que no es lo mismo las hijas de Eva a las hijas de Dios en Cristo Jesús. Y mire la razón que utiliza en el verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modesta. Usted se va a desmayar con lo que le voy a decir. ¿Sabía que primera y segunda de Timoteo no lo escribió Pablo? Yo sé que en ciertas ocasiones les dije que primero está el Espíritu y la revelación de lo alto. Y yo nunca he desacreditado el estudio. Y una de las cosas que podemos lograr junto con la oración y la revelación del Padre es esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15, es un texto claramente posterior a Pablo y obra de uno de sus discípulos. Como se sostiene comúnmente dentro de los eruditos, dentro de los filólogos que estudian ese texto, hermano, usted no sabe cómo. Usted y yo no somos filólogos, pero lo invito a que se empape un poquito y empiece a estudiar sobre eso y a ver cómo ellos estudian los textos y cómo definen estos argumentos. Y es curioso porque ahí termina diciendo, y se salvará engendrando hijos, pero Pablo en Corintios 7 dice que es mejor que la mujer no se case. Entonces uno dice, Pablo, al fin sí o al fin no. Estos dos versos, hermanos, no pasan la prueba de que hayan sido escritos por el apóstol Pablo. Desde el punto de vista académico y profesional, de gente experta en el tema. Ahora, desde el punto de vista de la revelación, ¿cómo lo podemos sostener nosotros? Porque Pablo dice que en Cristo todos están revestidos de ¿qué? De Él. Y a Él va una mujer y va un hombre. No sé cuántos están extendiendo en esta noche lo que estamos hablando. Y cuán importante es, y tome nota y copie lo que le estoy diciendo para cuando le salgan a usted con esas. La maternidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es de importante, hermanos, las mujeres dentro de la congregación? ¿Cómo son de importantes? ¿Cómo incluso a un apóstol, a uno de los 12, de los apóstoles del Cordero, le fue puesta una mamá, no biológica, pero espiritual? Y cómo a ella también se le dio un hijo. ¿No cree usted que Jesús era sabio y quería hacer algo en la vida de este apóstol Juan? Quería tal vez llenar algunas carencias. Quería tal vez enseñarle algo. Es importante que empecemos a reconocer, hermanos, a las figuras maternas dentro de la congregación. Entonces lo quiero dejar picado para la próxima
Y quiero decirle, porque hablamos en el plano terrenal, pero ahora lo quiero llevar al plano espiritual. Si Yahweh es nuestro Padre, aunque tengamos muchos padres aquí en la tierra que nos hayan infundido el Evangelio, como dice Pablo, aunque muchos les hayan compartido el Evangelio, yo a ustedes soy su papá, yo los engendré. Pero uno mayor es el Padre Celestial, ¿cierto? Si Yahweh es nuestro papá, entonces ¿quién es la mamá? No me vaya a responder que María, porque el ejemplo de María fue para explicarle algo acá entre nosotros. Lea por favor conmigo Gálatas capítulo 4, versículo 26, que es el tema para la próxima y espero todos los que están hoy puedan estar, porque aquí es donde los quiero llevar, o más bien el Padre los quiere llevar. Gálatas capítulo 4, versículo 26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es ¿qué? Madre de todos nosotros, es libre. ¿Le parece a usted que es importante saber qué significa que la Jerusalén de arriba es nuestra mamá? ¿Y qué implicaciones puede tener en su personalidad en Cristo Jesús? Un hermano me preguntó, me dijo, hermano Daniel, ¿y eso de conocer que la Nueva Jerusalén, el misterio de la nueva, que el misterio que la Nueva Jerusalén es mi mamá, qué importancia tiene? Y yo le dije, en lo natural se lo voy a decir así, ¿qué importancia tiene el que usted haya conocido su madre terrenal? ¿Cree que es importante para su desarrollo en la vida o no? Y se quedó mirándome. De la misma manera, y esto es lo que no hemos entendido, es necesario que nosotros conozcamos a nuestra madre espiritual, la Madre Jerusalén. Acá lo dice el texto, no lo digo yo. ¿Eso qué implica, hermano Daniel? ¿Y cómo ha repercutido en su conducta como hijo de Dios? Que le ha faltado esa parte maternal. Así lo diseñó Dios, no yo. ¿Y qué significa, hermano Daniel? ¿Y cuál es el misterio? ¿Sabe? En el libro de Daniel capítulo 12, para terminar, para circuncidar el corazón, para que pueda entender algo de lo que le quiero decir. Miren lo que dice en el versículo 3. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué? Se aumentará. En otras palabras, el conocimiento. Y no es la ciencia esta de tecnología. No, no. Le dijo a Daniel que sellara el libro porque en los postreros tiempos iba a venir ¿qué? Conocimiento para poder entenderlo. El conocimiento se va... Mire que viene hablando de los que enseñan la justicia, de los entendidos. ¿Sabía, hermanos, que mucha gente en la cristiandad desconoce la maternidad de la Nueva Jerusalén? Ah, hermano Daniel, usted está diciendo cosas raras. Bueno, le voy a dar otro. ¿Qué buscaba Abraham? Vaya conmigo por favor al libro de Hebreos capítulo 11 rápidamente. Desde el versículo 9. Quiero que lo lea conmigo y preste mucha atención, hermano, porque estos son cosas espirituales y en la próxima enseñanza vamos a ver qué es del espíritu. Y vamos a mirar un poco más profundo el misterio. Dice, por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Qué esperaba Abraham? Lo acabo de leer conmigo. Una ciudad. En otras palabras, aquí estaba esperando a su mamá. Versículo 13. Perdón, vamos al versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. ¿Qué buscaban ellos? Una patria. ¿Estaban buscando a quién? A una mamá. Muy bien. La Biblia no solo me dice a mí
que debo de buscar a Yahweh, sino que acá dice que buscaban una patria, una ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros. Ella fue diseñada para ser buscada también. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, también es anhelada. Y usted va a entender por qué en el libro de los Salmos se canta Jerusalén, Jerusalén. Dice, si yo me olvido de ti, Jerusalén. Mire que el canto no es a Yahweh, y es un salmo, tía. El canto es que mi diestra pierda su fuerza y mi lengua se pegue a donde, a mi paladar. Si me olvido de ti, ¿qué? Jerusalén. Le está cantando a Jerusalén. Mire cómo es de importancia. Eso es solo un toquecito de lo que vamos a ver en la próxima. Pero anhelaban una mejor. Esto es que la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿O una qué? Una mamá. ¿Dónde nació usted? ¿Usted es ciudadano de a dónde? De arriba. Vamos a dejarla ahí. Le quiero simplemente dejar en pregunta para que analice, para que pueda estudiar y qué bueno que se pueda conectar en la próxima el viernes si Dios nos lo permite, para que pueda comprender cómo la falta de conocer las figuras maternas, que ya las hablamos, mujeres dentro de la iglesia, y también cómo desconocer esta nueva Jerusalén. De hecho, le quiero decir algo, los que desconocen el ministerio de la mujer y la maternidad dentro de la iglesia, desconocen por lógica a la nueva ¿qué? Jerusalén. Los que no honran a padre y a madre también la desconocen y no pueden llegar a ella. Porque si no honras a tu mamá terrenal o a tu madre espiritual, ¿cómo vas a poder honrar a la madre espiritual, que es la Jerusalén celestial? Hermanos, ahora entiende. Vamos a mirar de qué manera está revelado la maternidad en su plenitud, el afecto, el cariño y la ternura, con lo de la Nueva Jerusalén. Y cómo ahora hay creyentes que nos estamos perdiendo de vivir una vida a plenitud, porque ha faltado esa figura materna en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y que les dé entendimiento. Y oro para que les dé inteligencia espiritual y sabiduría para que puedan comprender todos estos misterios y puedan ser llenos a plenitud y puedan ser sus vidas cambiadas, transformadas y puedan crecer para salvación. Ore esta semana, dígale a Dios que le revele más, sea un odre nuevo que puede contener el vino nuevo, porque si no, tu odre se va a romper. Y así como en el tiempo de Jesús, cuando dijo, te perdono los pecados, vas a decir, este hombre habla blasfemias. No, necesitas renovar tu odre. Y yo sé que esta enseñanza va a ser muy especial para tu vida. Dios les bendiga de una manera especial. Y vamos a estar pendientes para el viernes para revelar conforme Dios nos ha enseñado este misterio. Bendiciones.